8:10 comentaba con Arturo Saldívar. Qué gusto, Arturo. Buen día, buen ministro, buen día. Yo sigo muy gratamente sorprendido de lo que es un centro de justicia en México. El jueves acudí a una audiencia con el supuesto autor intelectual de la célula, no del atentado en mi contra, sino no el autor, el coordinador de la célula que atentó contra mi vida, el señor a quien apodan el patrón, en el Centro de Justicia del Reclusorio Norte. La organización, las instalaciones, la limpieza, el trabajo del juez, de su asistente, secretaria de juzgado, ¿se llama? Sí. La secretaria de juzgado. Es muy impresionante, Arturo. Es muy impresionante. Sí, realmente se invirtió mucho en los centros de justicia penales federales, pero que funcionan muy bien. También la mayoría de los jueces, de las juezas están muy preparados y creo que en la mayoría de los asuntos se hace un buen trabajo. Bueno, y el juez, el que llevó la audiencia, el juez Roberto Pozán, no sé, espero no equivocarme, pero yo calculo que debe tener, pues debe andar en los 40 bajos, debe tener entre 40 y 45, también muy impresionante. El dominio que tiene su argumentación, la manera en la que se dirige a las partes, a los acusadores, a los acusados, la manera en la que resuelve una audiencia. Y ese juez se va a ir con la reforma, Arturo. Ese juez se va a su casa. ¿Qué pasa con esos jueces si la reforma judicial, como la conocemos, como conocemos la iniciativa, prospera? ¿Qué pasaría con el juez Roberto Pozán, por ejemplo? Bueno, él podría, en principio, si la reforma camina como se ha platicado, podría postularse para ser electo en el cargo que tiene en este momento o postularse a un cargo distinto. ¿Y pero si perdiera la elección? Bueno, si perdiera la elección, pues ya no sería... Se acabó su carrera. Al menos en este momento. Su carrera como juez, no su carrera como abogado. Pero yo creo que hay que decir algunas cosas. Sí. Es decir, qué bueno que tuviste una buena experiencia dentro de lo... Segunda vez en el año. De traumático que es un suceso como este y estar ahí en una audiencia cuando eres víctima. Pero siempre he dicho, lo dije antes de ser presidente de la Corte, durante mi presidencia y después, hay muchos jueces y juezas en el Poder Judicial que son honorables, que son honestos e incluso he manifestado que son la mayoría. Entonces, la reforma no hay que verla individualizada. Si hay algunos jueces que son buenos, si hay algunos jueces que no lo son, si hay algunos que son corruptos, otros que no lo son, sino verla sistémicamente, si es necesario o no, y en su caso, hacia dónde tenemos que ir, una reforma a la justicia y en particular una reforma al Poder Judicial. Es muy curioso que apenas ayer, después de más de 6 años de que se empezó a hablar la posibilidad de una reforma, la presidenta de la Corte acepta que sí se requiere una reforma. Nunca habían tenido la mínima autocrítica. Hace 6 años, en 2018, en septiembre de 2018, yo escribí un artículo en Milenio donde decía la Corte frente al llamado de las urnas. Todavía yo no era presidente de la Corte. Y ahí insistí en algo que ya había dicho antes, que teníamos que ser autocríticos, que en 2018 el pueblo había mandado un mensaje muy claro de hartazgo de las instituciones, que muchas de esas críticas se habían dado al Poder Judicial Federal, que teníamos que tomar recibo y teníamos que empezar una autorreforma de nosotros mismos. No hubo esto, la que nosotros impulsamos después se echó para atrás, por una actitud de soberbia, de petulancia, de creer que todo es perfecto, de que su pretexto de la independencia judicial nadie se puede meter con nosotros, y creo que se desaprovechó una gran oportunidad de generar desde dentro del Poder Judicial una autorreforma. Ahora nos plantean una reforma que ahorita la platicamos, que está siendo debatida y discutible, todo lo que queramos, pero es un hecho que se requiere una reforma y se requiere una reforma
de fondo. De acuerdo, eso es arriba, Norma Piña, Sí. tu presidencia, esa es una discusión. Mi pregunta, y te la vuelvo a hacer, ¿cuántos jueces, cuántos Robertos Pozán tiene la judicatura mexicana? ¿Cuántos jueces como él? Y seguramente habrá magistrados como él. Deben ser decenas, cientos. Debe haber muchos, por Cientos. supuesto, Se pero van también a ir del Poder Judicial, Arturo, Pero también si hay no muchos. ganan una elección. También hay muchos que no son así, que no estudian, que no trabajan, que son corruptos. Y que por están ellos el país va a perder al juez Roberto Pozán. No, lo que está apostándose es por un nuevo modelo de persona juzgadora, Sí. extraído por una mayor Te cercanía. vuelvo a hacer la con el pregunta. pueblo. Por una elección, el país va a perder un juez como Roberto Pozán. No lo conozco más allá de la audiencia, Sí. quiero ponerlo de ejemplo para esta discusión. Vamos a pensar que es lo que parece ser un juez muy preparado, muy profesional, supongo que honesto. Lo va a perder el país porque el juez Roberto Pozán no tuvo la capacidad, el talento para ganar una elección. La verdad es que lo va a perder Sí. el país. Es que Sí. la justicia en México no deja satisfecha a la gente. Ayer incluso, por primera vez, la ministra presidenta lo reconoce. Entonces, ante esa situación de gravedad, de hartazgo de la gente, se requiere una reforma profunda. Y se está planteando una reforma profunda, cambiando el modelo y la legitimidad de las juezas y los jueces en México. Eso es lo que se está planteando. Claro, cuando hay una reforma de este calado, en lo individual, pues hay algunas personas que sufren en lo inmediato, pero si al final quien gana es el país, quien gana es la justicia, pues creo que será una decisión correcta, porque no puedes estar parando un proceso de transformación porque hay algunas personas que pueden resultar afectadas. Aquí el debate es, ¿se requiere o no una reforma? ¿Se requiere o no una reforma ¿Cuántas personas Poder así? Judicial? ¿Cuántas personas ¿Y cuántas así? personas que están injustamente en la cárcel, acuerdo, no bueno. tienen justicia, no tienen cercanía? ¿Cuántas personas sufren la corrupción, la prepotencia, la arrogancia de juezas y de jueces paguen y de justos funcionarios por judiciales? pecadores. No, a ver, es que esto no es una venganza ni es una sanción a Mi justos a pregunta es pecadores. una sola, Arturo. Sí, pero es que ¿Vamos creo- a perder ver, a jueces pero como es que Roberto Pozán? creo que la pregunta, con todo Sí. respeto, no es la correcta. La pregunta tiene que ser... ¿Por qué no? Porque la pregunta tiene Sí. que ser más de fondo y más ¿Por global. qué, Arturo? A ver, ¿Por qué? ¿requerimos o no una reforma al Poder Estoy Judicial? haciendo un análisis de caso, Pues está una bien, historia de vida, está como bien. pregunta, como modelo de análisis. Sí, pero si yo traigo... Metodológicamente es válido comenzar también el análisis a partir de un caso Yo creo- específico. a ver, yo Sí. creo que, con todo respeto, Sí. no es válido a partir de un caso concreto de un juez que conociste en una audiencia. yo te digo cuántos como ellos hay. ¿Cuántos como ellos hay? Hacer una 5, referencia de 100, todo el Poder 1000, Judicial. 5000, ¿cuántos? Y te ahí mi podría pregunta, decir, ¿cuántos hay ¿y como él? cuántos como él no hay? No lo sé. Pues es lo mismo. Entonces, bueno. aquí el punto es, se requiere una reforma. La reforma tiene que ser profunda y tercero, si la reforma es la adecuada, la que está planteando. Pero yo creo que hoy pues, todo el mundo dice que se requiere una reforma y una reforma profunda, no de detalle. Todo el Desde mundo. punto de vista. La misma presidenta de la Corte lo dijo ayer, que ya eso dice mucho. Bueno, a ver. Tenemos que hacer una pausa y seguimos con este y con otros temas con Arturo Saldívar. Gracias por sus comentarios. 8:20, hacemos pausa. Y al regresar felicitamos a Manuel Peregrino, Sí. que hoy cumplió un año con su programa Muchas gracias. de la mañana. Felicidades. Muchas gracias. Un año ya levantándose tempranito. Aquí estamos. Más, 5:30 de la más mañana. temprano Más que tempranito. temprano. Volvemos. Felicidades, Manuel. Gracias, Ciro. Un Muchas año. gracias. Muchas gracias. Gracias, ministro. Peregrino Muchas por gracias. la Muchas gracias. mañana. ¿Cómo es la vida a las 4 de la mañana? Es, ¿Tú la conoces? Yo no. es de muy temprano. Hay cosas que Es de pese muy al temprano. avance de los años uno no conoce. Por ejemplo, la vida a las 4 de la mañana. Yo te deseo que nunca la conozcas. Espero que no, pero uno nunca sabe. Si uno fuera dueño de su destino, Arturo. Sí. ¿no? Uno nunca sabe. Bueno, nada más para cerrar este tema, salir del tema de Sí. la reforma judicial y lo que viene, yo pienso sin
conocimiento de causa, sin conocer siquiera la biografía profesional de un juez, un solo juez al que yo vi actuar el jueves, pues que se llama Roberto Pozán, tornero, y volverte a decir, el Estado mexicano invirtió mucho. Tú en algún momento, como representante de esa parte del Estado mexicano, como presidente de la Corte, de la Judicatura, promoviste esa inversión en capacitación, en formación, y parece que el Estado mexicano hizo un buen trabajo preparando y formando jueces. Bueno, esos jueces, yo no sé si la mayoría son honorables, son grandes profesionales o no, no lo sé, pero es inversión. Esos jueces, si no les son simpáticos a un electorado, si contratan a un mal asesor para hacer una campaña, sí, claro, se pueden ir a volar, Arturo. Eso es terrible. Eso es terrible. Yo creo que sin duda la reforma es una reforma que es muy profunda, en cierto sentido es radical, pero también es una reforma que pretende responder a una necesidad de justicia del pueblo de México, que desde hace un año el presidente avisó que tenía pensado lanzar esta reforma. Nadie se preocupó por dialogar, por dar argumentos, y hay un mandato popular muy claro en ese sentido. Entonces, creo que en este momento lo que tenemos que ver es cómo hacemos, en caso de aprobarse la reforma, que es lo más probable, para que este diseño funcione. Creo que hay dos aspectos que se están todavía discutiendo, entre otros que son de menor jerarquía. Uno, ¿qué requisitos o qué perfiles se van a dar para que las personas puedan competir o postularse o ser postulados para un cargo de juez, de jueza, magistrado, magistrada, incluso ministro o ministra? Hay que ver al final el legislador qué decide, qué requisitos o qué procedimientos hace. Y en segundo lugar, la gradualidad de la reforma. Si toda se va a llevar en una parte o si va a haber dos, tres partes en que se pueda ir llevando la reforma. También se tendrá que poner énfasis en la capacitación posterior, intensiva y permanente de quienes resulten triunfadores. Y creo que aquí el modelo del Tribunal de Disciplina, del nuevo Tribunal de Disciplina, es muy importante, porque justamente una de las funciones que va a tener es estar analizando y revisando que la calidad y el perfil de los juzgadores sea el adecuado. No quiere decir que porque alguien ganó una elección ya es inamovible. Si alguien ganó una elección y después demuestra con su trabajo que no tiene el nivel, o que es corrupto, o que es flojo, cualquier cosa, obviamente el tribunal puede... ¿Y qué dice la ley? ¿Lo destituye y hay que ir a una nueva elección? Y lo que dice la reforma, que todavía se tiene que ajustar, obviamente, se hace un interinato de inmediato y luego en la siguiente elección ordinaria se abre esa plaza para concursar. ¿El itinerato cuánto duraría? Porque el itinerato pueden ser 20 juicios, 20 pleitos, 20 personas que se van a la cárcel. Duraría cuando mucho 3 años. ¿En 3 años cuántos juicios se resuelven? No, pero pues, se pondría una persona, hay un procedimiento, se pondría una persona preparada para que... ¿De dónde sale esa persona preparada? Sale justamente de la combinación entre los poderes políticos para poder cubrir esa vacante. ¿Cómo no? Como por ejemplo, el presidente con el Senado designan a alguien que esté durante este tiempo, o el Tribunal de Disciplina. El presidente con el Senado. Entonces tiene razón Norma Piña cuando dice pondrían a los jueces grupos de poder, el Ejecutivo y el Legislativo. A ver, el Ejecutivo y el Legislativo son los que ponen a los ministros, No se nos olvide. Y creo que si alguien no tiene autoridad moral para hablar de grupos de poder, es Norma Piña, que se alió con los grupos de poder de la oposición. Ella no tiene ninguna autoridad moral para hablar. Tú sigues diciendo que se alió con los grupos de la oposición. A ver, es clarísimo. Hay muchas evidencias, pero hay claro una cena
con el presidente del PRI, Una con cena. una cena es suficiente cena, sí. para que ella tuviera que haber renunciado. Tenía que haber sido un escándalo, pero hubo un cerco mediático. Una ministra presidenta reuniéndose en proceso electoral con su aliado y amigo, con magistrados electorales y amenazándolos por chat. Esto es gravísimo, gravísimo. No se le ha dado el impacto que esto tiene. ¿Qué autoridad moral tiene para venir? Va a estar con los grupos de poder y con los partidos políticos. ¿Qué no está aliada ella con esos grupos? ¿Qué no están aliados los ministros con esos grupos? Es clarísimo. Lo que pasó, por ejemplo, para dejar fuera a Samuel, el gobernador de Nueva Samuel García. Nadie lo dejó fuera, ¿eh? Nadie lo dejó fuera. Sí, lo dejaron fuera. Nadie lo dejó porque fuera. Curiosamente, él renunció. Curiosamente. Él renunció, Arturo. A ver, no, déjame terminar. Él renunció. Curiosamente. Sí. Y derivado de otra cena, que de esa no hay todavía evidencia pública, pero seguramente la habrá, resulta que un viernes a las 11 de la noche, la Corte, cuando a esa hora ya no está trabajando, recibe una demanda, la admite, la acuerda, da la suspensión, la notifica y saca hasta comunicado. Eso no es usual, eso no suena lógico, la Corte no funciona así. La alianza para favorecer a la oposición de Norma Piña y de algunos ministros de la Corte, para mí Pero es Samuel evidente. García era oposición. Ah, sí, pero el PRIAN quería dejarlo fuera porque supuestamente iba a ayudar a Morena y los iba a dividir. Pero no de las olvidemos, votaciones si que estuviéramos en un juicio, Sí. el señor Samuel García renunció. Yo no estoy hablando de Samuel García, estoy Nadie hablando lo sacó. de lo que Nadie hizo lo el sacó ministro a él. Lainez Sí. y lo que hizo la Corte en ese asunto. Evidentemente actuó con parcialidad, porque además este tema le tocaba resolverlo al Tribunal Electoral, curiosamente. Y la Corte, con una premura inusitada, que nunca vi en los 14 años que estuve, ni antes cuando era abogado, resuelve en 2 horas, notifica y todo. Eso no es lógico. Entonces, la alianza de la actual Corte, de la mayoría de la Corte, con estos grupos, es evidente. No la ve nada más quien no la quiere ver. Porque además ellos... Bueno, pues entonces, si a ti te parece normal que la presidenta de la Corte esté con magistrados electorales, el presidente del PRI, en proceso electoral, pues entonces... Es que luego ¿está bien? también no está documentado, pero nos enteramos de unas cenas que, ahí te cuento, ¿no? También. Pero esto sí está documentado. Bueno, 3 algunas, asistentes lo dijeron, y ahí están los chats además. Los chats amenazando a los magistrados. La ministra... Pero los magistrados no se dejaron amenazar y ya. A ver, los magistrados no se dejaron presionar. Eso no quita la gravedad de que la presidenta de la Corte los haya amenazado. Los chats que son los chats que conocimos, que se hicieron Sí, públicos, sí. ¿son amenazas? Voy con todo, voy a destapar la cloaca. Tus amiguitos tienen mucha cola que le pisen. No se te olvide que tú eres el único que eres de carrera, cuando su adscripción va a estar en manos de Norma en unos meses. Si esas no son amenazas, pues no sé qué llamemos amenazas. Entonces, conclusión. A las 3 de la mañana la presidenta de la Corte... Conclusión del tema, sí vamos a perder, el país va a perder muy buenos profesionales de la justicia. Y a lo mejor con la ganamos reforma. muy buenos jueces y A juezas. lo mejor, pero por lo pronto muchos que tú formaste, que tú ayudaste a formar y que al parecer lo hicieron muy bien ustedes, se van a ir a la nada, a un agujero negro, quién sabe cuántos jueces, porque ahora los jueces... Y van si a de ser esto resulta un elegidos. mejor sistema de justicia, pues, ¿Y si no? bienvenida. Y si no, por lo pronto ya perdimos a los jueces. A ver, tenemos que hacer una pausa y al regresar continuamos y concluimos este martes con Arturo Saldívar.